¿No central? ¿Sí? Bueno. Entonces, Petro, el día que tu papá había... Buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches. Ok. A ver, buenas noches con todos los presentes. Nos encontramos hoy día en la cuarta sesión de metodología de la investigación. El tema a tratar hoy día es el marco teórico y la hipótesis que se dará, que será dada por el magíster Francisco Rodrigo Maya Silva, profesional con una amplia trayectoria, egresado de la prestigiosa Casa de Estudios Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, sociólogo y educador con más de 20 años en la docencia universitaria, maestría en desarrollo ambiental por la Pontífica Universidad Católica del Perú, estudios de doctorado de administración, paz decano del Colegio Regional de Sociólogos Lima Provincia y actualmente delegado nacional del Colegio Regional de Sociólogos del Perú. Bueno, en esos momentos vamos a darle pase al licenciado Ronald Aguirre Vega para que dé apertura para la sesión del día de hoy. Licenciado. ¿No? Ya. Bien, buenas noches con todas y con todos. Saludos al profesor Francisco Maya. Gracias por seguir acá colaborando con nosotros de forma decidida, voluntaria, ¿no? Y comprometida con su carrera y el gremio profesional al cual nos corresponde. Quería dar las palabras de inicio, pero me parece que ya ingresó el decano Juan Jesús Paisín Miñano, sino en todo caso le dejo la palabra para que él inicie la apertura. Decano. ¿Cómo está, Ronald? Buenas noches. Buenas noches. Te dejo la palabra, decano. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha, Ronald? Sí, decano, puede empezar.
hablar. Ya. Gracias. Buenas noches con todos nuestros colegas, alumnos y demás profesionales que están presentes el día de hoy. Hoy en nuestro taller, creo que es la cuarta sesión de taller de metodología de la investigación. Yo creo que este taller es muy importante porque nos va a ayudar mucho a hacer temas de investigación, ¿no? Gracias a Francisco Rodrigo Paco Maya por estar presente el día de hoy. Ojalá que esta cuarta sesión pues sea de mucho provecho para todos ustedes y para todos los profesionales pues que queremos aprender cada día más, ¿no? Yo creo que nunca se deja de aprender y seguir adelante en esta vocación de sociólogos que somos para servir a nuestra sociedad, ¿no? Gracias con todos y queda aperturado este cuarto taller. Muchas gracias, Ronald. Gracias a usted, decano. Bueno, en todo caso voy a decir unas palabras breves también para que inicie de una vez el profesor Francisco Maya. Sí, es un día importante porque justamente se va a hablar sobre el marco teórico y la hipótesis, y allí es donde se va a sustentar nuestra visión de las cosas, ¿no? El enfoque teórico, en todo caso, que vamos a manejar, ¿no? Algunos van a ser funcionalistas, otros sistémicos, capaz, y algunos particulares, marxistas, y bueno, por ahí los que quieran, o positivistas, como dice el profesor, o algunos positivistas, por ahí también, que puedan plantearlo de ese enfoque para poder darle sustento y argumento, fundamento a la hipótesis, ¿no? De donde tú vas a partir, ¿no? Porque al final lo que quieres es comprobar algo, ¿no? La hipótesis supuestamente es un supuesto, ¿no? Que quieres demostrar, en todo caso, a partir de tu investigación, pero el sustento parte siempre de la cuestión científica y teórica. Entonces, esto nos va a permitir comprender de forma coherente, digamos, por decirlo así, ordenada, qué cosa es lo que quieres plantear con esta propuesta de investigación. Entonces, pero bueno, sí, eso lo va a explicar de forma sucinta, detallada y más precisa nuestro gran ponente, el doctor Francisco Maya, para quien le dejo la palabra, para lo cual inicie la clase. Muchas gracias. Buenas noches, decano del Colegio Regional de Sociólogos de Lima Provincia, Jesús Paisí, director de actividades, licenciado Ronald Aguirre, y bueno, todos aquellos que forman parte del equipo que está organizando este evento, como son los jóvenes de voluntariado, los practicantes y la junta directiva del Colegio Regional de Sociólogos de Lima Provincia. De igual manera, a todos aquellos que están involucrados en desarrollar un tipo de investigación, como puede ser de repente, en muchos casos, la tesis a nivel de pregrado o de posgrado, ¿no? Y también aquellos que lógicamente todavía son alumnos, pero ya tienen el interés por conocer algo más sobre investigación. Hoy día vamos a centrarnos específicamente en el marco teórico. La idea hoy era hacer el marco teórico y la hipótesis, pero me va a llevar mucho tiempo, así que yo quiero hoy día profundizar sobre el marco teórico. He planificado mejor mi tiempo así, de tal manera que la siguiente hago lo que es la hipótesis, que quizás va a llevar también una sesión completa, y cierro la última sesión ya con lo que es el diseño metodológico y algunas cosas muy breves ya sobre la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, ¿no? Que estaba dedicado en primer momento, planificado para una sesión completa, pero creo que esta sesión es mucho más amplio y nos va a faltar tiempo al final. Veo ahí en el chat que algunos de los participantes quieren compartir al final también su experiencia sobre cómo han elaborado su marco teórico. Me parece muy bien, toda vez que justamente se propuso al inicio que este evento sea un taller, ¿no? Cosa que es más difícil manejarlo de manera virtual. Pero si algunos quieren compartirlo, perfecto. Dialogamos más en base a las experiencias que algunos han desarrollado, ¿no? Quiero empezar con algo que acaba de decir Ronald, sobre cómo muchas veces para construir un marco teórico se toma en cuenta también pues el pensamiento en el cual se ubica el investigador. Efectivamente, mucho tiene que ver con esto. Y esa es muchas veces la gran debilidad que se tiene en las ciencias sociales cuando se elabora el marco teórico. A veces nos llenamos de un conjunto de información
referencial sobre otras investigaciones que ya se han realizado, y por ahí solamente cumplimos con algunas páginas, cumplimos con la exigencia académica, con unas páginas sobre las bases teóricas, ¿no? Y dejamos ahí un enorme vacío. Esa es una primera debilidad que se encuentra muchas veces cuando elaboramos el marco teórico. Otra gran debilidad que se tiene cuando se elabora el marco teórico es que muchas veces está solo para cumplir ese papel, pero luego no lo vemos en ningún lado al momento de analizar los datos que hemos recolectado. Es decir, no lo aplicamos luego para hacer la explicación y el fundamento de nuestro trabajo de investigación, cosa que también es muy crítico, ¿no? Una tercera debilidad que a veces encontramos cuando elaboramos el marco teórico es creer de que la información es solo la que yo tengo a la mano, ¿no? Y entonces ahí partimos de un supuesto equivocado, porque en nuestros tiempos lo que más abunda justamente es información. Ahora, ¿cómo recoger la información adecuada? Ya ese es otro tema que hablaremos hoy, ¿no? Pero si justamente algo nos ha dejado o nos viene dejando este escenario en el cual nos ha tocado hoy desarrollarnos profesionalmente, es que justamente el desarrollo tecnológico y científico nos permite tener mayor información. Estamos en una etapa en la cual incluso algunos le llaman pues la era de la información, ¿no? O sea, hay tantísima información que de eso no nos podemos quejar. Entonces, lo que yo decía en una oportunidad, en otro evento, es, si hoy vivimos en la era de la información, lo que tenemos que procurar es pasar a la era de la sabiduría, es decir, saber utilizar correctamente la información que tenemos. Entonces, creo que ese es el gran reto de nosotros cuando hablamos también del marco teórico. ¿Qué uso le doy? ¿Qué explicación le doy? ¿Cómo voy a tratar esa información? Porque si solo nos quedamos en que hay mucha información, la información pues, puede utilizarse para bien o para mal, ¿no? O sea, eso lo sabemos todos desde Mario Bunge, cuando habla incluso de su libro La ciencia, su método y su filosofía. La información es pública, pero la información a veces cómo la utilizamos. Entonces ahí hay que saber un poco diferenciar sobre aquellos elementos teóricos que van a fortalecer la investigación y aquellas que no nos sirven, ¿no? Además también tiene que ver pues, con la fuente de información, dónde lo voy a ubicar. Yo les acabo de enviar al grupo de WhatsApp de los participantes 2 PPT. El primer PPT tiene que ver con las normas APA. Y ahí lo novedoso de las normas APA es que para el tema exclusivo del marco teórico, es que justamente hoy podemos hacer uso de muchas fuentes de información. Ya no solamente los textos escritos, también los textos virtuales, pero también los videos que uno elabora y que uno los comparte a través de los canales de YouTube, ¿no? Incluso yo podría utilizar algunos videos musicales en mi marco teórico. O sea, ¿es correcto? Claro que es correcto, pero debo saber citarlos correctamente. Y ahí APA te ayuda de cómo citar películas también, ¿no? De repente yo estoy haciendo un trabajo de investigación sobre el tema de las migraciones internacionales y por ahí se me ocurre pues hacer una reflexión en base a la canción de Pedrito Suárez Vérti, ¿no? Cuando pienses en volver. Entonces yo eso también lo puedo citar y lo puedo decir en mi marco teórico, por supuesto que sí. ¿Ya? O sea, hay que saber diferenciar claro dónde va a ir, en los antecedentes del problema o va en el lado de la base teórica. Claro, la base teórica es otro nivel, ¿no? De mayor reflexión, las teorías, el sustento científico de un problema. En cambio, en el primero son investigaciones, ¿no? que se han elaborado para poder justamente ubicar espacial y temporalmente mi investigación, ¿no? En qué contexto se ubica. Entonces, yo quisiera que eso ustedes lo revisen luego. Ahí tenemos, repito, la posibilidad de ya hoy utilizar, citar películas, canciones, en fin, videos de canales de YouTube, en fin, ¿no? Tantas cosas que hoy se pueden utilizar. Hace poco yo me sorprendí de haber encontrado un trabajo de un joven egresado en la cual yo dije, bueno, acá gran parte de lo que está escrito parece que son palabras mías, decía yo, ¿no? Y luego me di con una sorpresa de lo que había hecho es buscar algún video que yo comparto en YouTube y lo había transcrito, ¿no? Y entonces lo pasaba como que era parte de su reflexión.
creo que eso ya tenemos que olvidarnos, ¿no? Esas cosas no se hacen. Entonces ahí ahora APA felizmente te permite que tú también puedas citar videos de YouTube, ¿ya? Entonces ahí eso está en la primera PPT que yo les he alcanzado. En el segundo PPT le estoy alcanzando también algunas fuentes de información, pues algunas páginas, algunas instituciones que te permiten también buscar información sobre ciertos temas, sobre todo si estamos hablando aquí de las ciencias sociales, ¿no? Entonces ahí les he alcanzado donde se puede buscar información a través de Internet, porque no todo lo que yo encuentro en Internet es información válida, pues eso lo sabemos de antemano, ¿no? Entonces, incluso, ¿no? Si yo voy a googlear para buscar una información sobre un tema determinado, corro muchísimos riesgos. Entonces, lo correcto es ir, pues, a fuentes de información fidedigna, investigaciones con un sustento científico, bibliotecas virtuales, ¿no? Entonces, fuentes electrónicas de información que te permiten tener una garantía con respecto a lo que tú vas a compartir, ¿ya? Entonces, ahí les alcanzo en el segundo PPT esa posibilidad de que ustedes puedan buscar información. Y tercero, les he compartido, ¿no? Porque les prometí la clase pasada, les he compartido ahí también mi correo personal por si alguien desea luego enviarme su trabajo y tener una opinión mía al respecto, ¿no? ¿Ya? Entonces, le pediría a la señorita que va a compartir la pantalla para poder empezar con el tema de hoy, el marco teórico, ¿ya? Entonces, ahí vamos a trabajar. Hoy vamos a trabajar aquí con un esquema que nos va a llevar para un buen rato, ¿ya? Es que tiene que ver con muchos aspectos concerniente al marco teórico, ¿ya? Entonces, por favor, si compartes la pantalla. ¿Cómo llamarle algunos prefieren pues, llamarle simplemente marco teórico, y hay autores como Hernández Sampieri que le llama la perspectiva teórica, o sea, dos definiciones completamente diferentes, ¿no? Que a la vez también tienen pues relación, pero que algunos tienden a diferenciarlo más por la manera como ésta se puede utilizar, o como también cuando hablamos nosotros de marco teórico, muchas veces se cree pues, que ya son teorías ya elaboradas, ya dadas, y que todavía no han sido refutadas, ¿no? En cambio, cuando se habla de perspectiva teórica, entonces hay un sustento teórico del estudio, pero a la vez también esta se va moldeando en función al planteamiento del problema. Por lo tanto, tiene una dimensión, digamos, de cierta manera, más reflexiva desde la ciencia, pero también tiene un sustento práctico a partir de algunas investigaciones que se han realizado. Entonces, por ahí Hernández Sampieri hace una pequeña diferencia, ¿no? Y él prefiere hablar de perspectiva teórica. Creo que esto es cercano también a lo que alguna vez alguien llamó la perspectiva sociológica, ¿no? En el sentido de que entenderla como un proceso en el cual la teoría se enriquece a partir también de los diferentes elementos prácticos que uno va encontrando en el mismo quehacer sociológico, ¿no? Y que nos lleva incluso a lo que Mills hablaba de la imaginación sociológica, que no es otra cosa que tratar de recrear la investigación para ir encontrándole esos elementos que te permiten una mayor reflexión del tema, ¿no? Entonces, por eso ves que algunos tienden a llamarlo así. Esa es una primera cuestión. Segundo, que dependiendo de la institución a la cual pertenecemos, llámese la universidad donde estudio el pregrado o la universidad donde estudio el posgrado, en fin, hay también pues algunos esquemas que difieren en cuanto a las denominaciones, ¿no? De los elementos que forman el marco teórico. Por ejemplo, algunos le llaman antecedentes del problema y luego le llaman bases teóricas, ¿no? Entonces, una primera clasificación que algunos hacen del marco teórico, ¿no? Entendiéndose que los antecedentes del problema tienen que ver con aquellas investigaciones que se han realizado anteriormente y que tienen relación con el problema de investigación que yo estoy planteando. Y las bases teóricas son aquellas que tienen que ver con las teorías ya elaboradas, con un sustento científico y que me permiten explicar justamente esa problemática que yo voy a investigar. Y es ahí donde justamente tiene sentido tomar en cuenta, si hablamos de la sociología, algunas teorías sociológicas que permiten explicar con un sustento, valga la redundancia, científica, la presencia, el desarrollo y la explicación de un problema determinado, ¿no? ¿Ya? Cosa que yo decía al inicio de esta reunión, muchas veces se encuentra esa deficiencia, ¿no? Entonces,
antecedente del problema y las bases teóricas. Y algunos otros autores o algunas instituciones le llaman pues el marco referencial al primero. Es decir, los antecedentes de problemas, entendido también como un marco referencial. Y al segundo, ya algunos le llaman pues un marco científico, un marco teórico o simplemente las bases teóricas, ¿no? O sea, hay varias formas de llamarlo. Siempre entendiendo que el primero son investigaciones empíricas relacionadas al problema que voy a investigar y el segundo es el debate teórico, el sustento teórico, científico, sobre basado en paradigmas, basadas en teorías bien elaboradas, que van a explicar justamente la problemática que yo voy a investigar, ¿no? Yo decía, y esto lo quiero recalcar nuevamente, muchas veces el segundo elemento, el de las bases teóricas, se tiene una enorme deficiencia, en que yo recojo todas las teorías que yo encuentro a la mano y simplemente lo coloco ahí para poder completar un número determinado en el marco teórico. No, aquí lo ideal es tener en mente aquellas teorías que me sirven a mí para sustentar el trabajo, ¿no? Ronald decía, quizás la teoría marxista, quizás la teoría sistémica, quizás la teoría estructural funcionalista, va a depender mucho esto de cómo yo entiendo la realidad, cómo yo visualizo el mundo que nos rodea. No es lo mismo tener una visión de la realidad desde la mirada marxista que tener una visión de la realidad de la mirada sistémica, estructuralista, positivista, ¿no? Pero cuando uno incluso define tu problema de investigación, que el tema que vimos la clase pasada, el jurado de tesis ya tiene una idea de que el alumno fulano de tal, por qué perspectiva está caminando, cuál es la teoría que él ha seleccionado para poder explicar su problema. ¿Por qué? Porque desde la definición del problema, lo que tú ya tocas ahí son algunos conceptos básicos, categorías o variables, ¿no? Y esas categorías o variables que tú estás mencionando ya tiene mucho que ver con la teoría con la cual tú sustentas tu trabajo, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que un sociólogo con un enfoque marxista nos hable desde que fundamenta su trabajo de clases sociales, a que de repente un estructural funcionalista mencione pues los estatus sociales. Entonces inmediatamente yo me doy cuenta por dónde está caminando uno u otro investigador, ¿no? Por lo tanto, todo su enfoque debe basarse dentro de esa mirada, ¿no? Para poder justamente direccionar su investigación, ¿no? Lo cual no significa que si tú utilizas una teoría u otra, una tiene más valor que otro, no, de ninguna manera. Lo que esto da a entender es que justamente es la perspectiva, la mirada del investigador, ¿no? Y eso te da la posibilidad de que tú sustentes con esa teoría, justamente porque esa es la perspectiva, el paradigma que tú manejas, en el cual tú te ubicas y tú aceptas esa mirada para entender un problema. Eso es lo interesante de las ciencias sociales, ¿no? Me imagino que yo menciono el caso de la sociología, me imagino que también en otras carreras de las ciencias sociales, en otras disciplinas de las ciencias sociales también ocurre lo mismo, ¿no? Donde hay también enfoques distintos. Y entonces donde uno selecciona algún enfoque, algunos paradigmas en tu marco teórico, y eso te va a servir para que tengas una mirada de esa realidad, ¿no? Por ejemplo, en la antropología, ¿no? Una cosa es mirar el tema cultural, por ejemplo, bajo una perspectiva evolucionista, y otra cosa es mirar la cultura desde una mirada sistémica, ¿no? O sea, son cosas distintas. O de repente el mismo evolucionismo, hay un evolucionismo tardío y un evolucionismo contemporáneo, y entonces tiene mirada distinta de cómo entender la evolución de la cultura, ¿no? Y eso lo voy a saber por los teóricos que tú estás mencionando, ¿no? Una cosa es mencionar a Malinowski, por ejemplo, el caso de la antropología, ¿no? Que tiene una mirada distinta, ¿no? Que mencionar, por ejemplo, a Levi-Strauss, ¿no? Que tiene otra mirada completamente distinta de la realidad, donde él tiene en cuenta más que incluso la cultura se explica a partir de la dicotomía lo superior y lo inferior, lo alto y lo bajo, ¿no? Arriba y abajo, ¿no? O sea, es una cuestión que muchas veces sirve para explicar lo que ocurre con las comunidades andinas en el Perú, ¿no? Entonces, todo eso, el marco teórico te va a permitir entender cómo tú entiendes la realidad, ¿no? Entonces, dicho esto, entonces, cuando uno habla del marco teórico, no solamente se entiende qué es la teoría,
sino que dentro de esa teoría que yo he seleccionado también están todos los demás recursos bibliográficos que me sirven para explicar mi investigación a partir de algunas otras investigaciones que ya se han realizado anteriormente, ¿no? Entonces, eso es uno de los puntos centrales que uno toma en cuenta en el marco teórico. Ahora, ¿qué cosa hay que tomar siempre presente para la elaboración del marco teórico? Una cosa central es que, primero, el marco teórico nos ayuda a prevenir errores que se pueden haber cometido en otras investigaciones, ¿no? O sea, lo que yo puedo entender es que a partir de la revisión de otras investigaciones, veo pues algunos aportes, pero también veo limitaciones. Entonces yo digo, bueno, aquí hay vacíos que llenar. Entonces mi investigación justamente va a tratar de cubrir ese vacío. Entonces, un primer aporte del marco teórico es que te ayuda a prevenir esos errores que tú puedes observar en otras investigaciones. Cuando tú lo que haces es revisar tesis de pregrado, de posgrado de otras universidades relacionadas a tu problema de investigación, entonces tú vas viendo los pros y los contras, los aportes, pero también las limitaciones. Los aportes los recoges para poder avanzar y profundizar en la teoría y en la ciencia, pero las limitaciones para no poder ya no caer en esos mismos errores. Entonces, eso es un primer gran aspecto que tú debes tomar en cuenta cuando elaboras tu marco teórico. Segundo, que el marco teórico te va pues a orientar sobre cómo habrá que realizarse el estudio, ¿no? De qué manera, ¿no? Es decir, desde que tú tienes tus antecedentes del problema, es decir, las investigaciones que se han realizado antes, ¿no? Tú tienes ya una idea de cómo se ha tratado ese problema de investigación que tú estás investigando. Por lo tanto, tienes que saber diferenciar pues entre qué clase de estudio ya se han realizado, se han desarrollado, ¿no? Con qué tipo de participante, con qué poblaciones, con qué muestras. Entonces, eso te va a servir para que tú también tomes en consideración sobre los posibles avances y las posibles limitaciones que hay, ¿no? Entonces, tú dices, todos los estudios de investigación realizados anteriormente han trabajado con adolescentes y jóvenes, pero nunca se trabajó con los adultos mayores. Entonces, lo que pretende mi investigación es aportar en el campo de investigación de esta población que en las últimas décadas viene aumentando considerablemente, dado el avance de la ciencia y la tecnología, en fin, ¿no? Entonces, tú estás sustentando tu trabajo justamente porque la mayoría de las investigaciones no han tomado en cuenta a esta población, o en otras palabras, no han tomado en cuenta una muestra que tome en cuenta a este grupo etario, que es la población adulta mayor, ¿no? O en otros casos, de repente, niños, en fin, ¿no? O de repente se investigó siempre este tema, pero en las grandes metrópolis y no en las pequeñas ciudades o pueblos, ¿no? Y entonces yo quiero investigar sobre ese tema en una pequeña ciudad. O de repente se trabajó mucho en la costa, pero no en la sierra y en la selva. Y entonces yo digo, este es el aporte justamente de mi investigación, ¿no? También me permite determinar cómo se han recolectado los datos, ¿no? Es decir, a través del marco teórico que yo estoy recogiendo, estoy elaborando, lo que yo determino finalmente es, bueno, con qué poblaciones trabajaron, pero también qué instrumento de recolección utilizaron, cómo recolectaron los datos. Entonces yo de repente me doy cuenta de que todas las investigaciones sobre el problema que yo he seleccionado o en relación al tema que yo he escogido, todas las investigaciones fueron elaboradas bajo el enfoque cuantitativo. Y yo detecto que justamente ahí está la principal limitación, porque resulta entonces que de repente las actitudes, que es lo que yo quiero estudiar, han forzado las investigaciones para poder todos medirlas cuantitativamente a través de las tablas estadísticas. Y yo entiendo que justamente esa es la gran limitación y mi investigación quiere aportar hoy a través del estudio de las actitudes de este grupo de la población, pero con un enfoque cualitativo, ¿no? Entonces, justo ahí viene otro gran elemento central con el cual el marco teórico me debe llevar a tomar decisiones de cómo investigar, con qué instrumentos, con qué enfoque, ¿no? Viendo los pros y los contras de las investigaciones que se han realizado anteriormente, ¿no? También puede ser el caso de en qué lugares o contextos se ha llevado a cabo, ¿no? Aunque lo mencionaba de alguna manera cuando ya hablaba de las poblaciones. Las poblaciones básicamente en función a las características de los actores sociales, los grupos etarios, pero también cuando hablamos de los contextos o lugares, ¿no? Donde se realizaron más.
de repente encuentro muchas investigaciones que se han realizado sobre, a ver, creo que también hay comunicadores sociales aquí en el grupo, de repente sobre las estrategias de marketing en las grandes empresas europeas en el contexto de la pandemia, ¿no? ¿Ya? Pero no hay ninguna investigación sobre las nuevas estrategias de marketing en el contexto de la pandemia en países como el nuestro. Entonces, por ahí yo digo, muy bien, esto es lo que yo voy a trabajar. El marco teórico que he encontrado es para Europa, países desarrollados, muy bien, pero ¿qué ha pasado con las empresas dentro de un contexto de pandemia en un país como el nuestro, con tales características socioeconómicas? Y entonces yo lo que hago es, a partir de ese marco teórico, trato de elaborar algunos elementos que luego me permitan entender esta realidad que es la realidad peruana, ¿no? Y qué ocurre con un país como el nuestro con respecto a las estrategias de marketing en un contexto de pandemia, ¿no? Digo el Perú, podría ser más específico, Huacho, ciertos tipos de empresas determinadas, en fin, ¿no? Ya luego viene la parte más específica que yo voy a seleccionar. Entonces, eso es otro aspecto que también me permite el marco teórico, ¿no? Tomar ese tipo de decisiones. También puede ser en el caso de qué diseños se han utilizado. Cuando uno elabora el marco teórico, se fija mucho en este aspecto, ¿no? Ver de qué manera se realizó la investigación, con qué tipo de diseño de investigación. Y entonces, en función a ese tipo de diseño, digo, muy bien, esto es lo correcto. O de repente hago un cuestionamiento. Digo, justamente las limitaciones están porque siempre se trabajó bajo este estilo o este diseño de investigación. Y lo que este tema o este problema exige es enfocarlo bajo otra mirada. Pues ahí también tomo decisiones. ¿Qué otras cosas más me puede aportar el marco teórico de investigación? Lógicamente, también nos amplía la mirada, nos amplía el horizonte, ¿ya? El marco teórico, en otras palabras, también nos permite ser una guía, ¿no? O una guía para el investigador, de tal manera que no nos desviamos del planteamiento original. Yo decía hace un instante, cuando yo tengo claro cuáles son las teorías que voy a utilizar de acuerdo a mis propios criterios por mi posición ideológica, política, por mi ubicación intelectual en cierta perspectiva teórica, porque todos esos elementos entran en juego dentro de las ciencias sociales. Entonces simplemente las teorías que yo recojo son mi guía, ¿no? Son las que me van a orientar la investigación. O sea, porque sería ilógico, por ejemplo, que un alumno de sociología o que un egresado de sociología utilice dentro de su marco teórico la mirada marxista de la sociología y empiece a hablar de las clases sociales, de la confrontación de las clases, está dentro del esquema marxista, y de repente por ahí termina hablando de la movilidad social, del ascenso social, y entonces se fue bajo otras categorías y otras variables propias de otra perspectiva sociológica, ¿no? Como es el estructural funcionalismo, ¿no? Entonces ahí no hay una mirada única a la realidad, ¿no? Entonces, el marco teórico debe ser el guía que orienta tu investigación. Si yo lo que hago dentro de investigación social es recoger la teoría de la complejidad de Edgar Morin, entonces yo desde el comienzo estoy planteando conceptos como lo dialógico, ¿no? Como, por ejemplo, en una realidad compleja, la complejidad es parte de la mirada, ¿no?, de Edgar Morin, como en esta realidad compleja ocasionado por la pandemia, digo yo, ¿no? Los cambios turbulentos, la turbulencia es otro concepto de Morin, ¿no? Nos permite o nos lleva, nos exige que hoy las organizaciones sociales no entren en conflicto, como diría el marxismo, sino entren en un sistema en el cual se exige el diálogo, la colaboración, la concertación, y esos son conceptos elaborados por la teoría que estoy manejando. Y entonces explico cómo se da este proceso de concertación y de encuentro, de acercamiento entre las diferentes instituciones para encontrar una solución a la problemática que estoy investigando, ¿no? Cosa por el estilo. Entonces, lo que yo quiero decirle con esto es que el discurso del investigador, por decirlo de alguna manera, justamente tiene mucho que ver con el marco teórico que él maneja. Y ese marco teórico es su guía, es lo que orienta, porque es la manera como yo veo la realidad. Entonces, yo no podría decir en un momento que las empresas o instituciones sociales en este contexto de pandemia entran en una situación de colaboración, de diálogo permanente, y después termino diciendo que la única manera de salir de esta situación es la confrontación de estas fuerzas, ¿no? O sea, me estoy yendo por dos
dos teorías completamente diferentes, ¿no? Entonces, esos elementos teóricos, como son las categorías, las variables, los conceptos que utiliza cada teoría, son muy importantes tomarlo en cuenta en el discurso del investigador. Ya lo dije, desde que uno ve el título como docente, como jurado de tesis, desde que uno ve el título y desde que uno visualiza cómo formula el problema, ya tiene una idea de por dónde se encamina la investigación con respecto al marco teórico. Ya uno dice, muy bien, este alumno lo está planteando bajo el esquema tal, bajo la mirada tal, bajo el paradigma tal, ¿no? Uno va tomando en cuenta ya por dónde se encamina la investigación, ¿no? Entonces, esa es la importancia del marco teórico. Repito, no son 20, 30 páginas de relleno en mi plan de tesis. ¿Ya? Muchas veces algunos hacen eso, ¿no? O sea, simplemente le agregan ahí y después se olvidan, ¿no? Los datos de la información que has recolectado, los procesas, los ordenas estadísticamente, ¿no? Estadísticamente determinas si la hipótesis se cumplió o no se cumplió y llegas a tus conclusiones. Y yo me pregunto, ¿y dónde está el manejo del marco teórico? ¿En qué momento miraron esa realidad, ¿no? De los que los presentan los datos estadísticos a la luz de las teorías que están utilizando o que han revisado? Y a veces no se encuentra eso. Entonces, eso, por ejemplo, es una enorme deficiencia que tienen muchas tesis. Entonces, eso, la idea de que amplía el horizonte, guía la investigación, es importante tomarlo en cuenta, ¿no? También el marco teórico nos puede llevar, o nos lleva, mejor dicho, a documentarnos sobre la necesidad de realizar el estudio, ¿no? O sea, a partir de lo que yo encuentro en mi marco teórico como investigaciones anteriores y de la teoría que se ha revisado, entonces yo justamente determino que este problema de investigación que yo estoy planteando es sumamente importante, porque lo que he revisado me demuestra la necesidad de avanzar en esta perspectiva de investigación. Y otra cosa que se deriva del marco teórico es justamente lo que también es motivo de otra sesión, ¿no? La formulación de las hipótesis. Las hipótesis tienen un doble sustento, aquí simplemente algo breve. Un sustento teórico, pero también un sustento empírico. O sea, las hipótesis como supuestos, ¿no? Como respuestas anticipadas al problema formulado, se basan en dos dimensiones, ¿no? La dimensión empírica, práctica del conocimiento, de un primer acercamiento a esa realidad que voy a investigar, pero también bajo un sustento teórico que orienta mi investigación. Entonces, ahí nuevamente está la importancia del marco teórico. Si yo estoy hablando de un problema determinado, por ejemplo, no sé, se me ocurre la pobreza en el distrito de Gualmay, y cuando yo voy a formular mis hipótesis, entonces yo tomo en cuenta variables y digo, bueno, pues incluso dimensiones más específicas, ¿no? Hablo de la pobreza extrema, pero esa pobreza extrema o clasificación de pobreza que yo utilizo, lo hago porque esa realidad que yo conozco a través de un primer acercamiento a Gualmay me lleva a entender que existe pobreza extrema. Pero a la vez la forma como planteo la hipótesis está en función a la teoría que yo manejo, de la teoría que conduce a la investigación y que está presente en mi marco teórico. Entonces, en conclusión, ahí podemos decir que el marco teórico conduce al establecimiento de hipótesis, conduce a que nosotros planteemos algunas afirmaciones, ¿no? No en su totalidad, porque ya lo dije, la hipótesis también tiene un sustento empírico, práctico de acercamiento a la realidad que voy a investigar, pero las variables que utilizo, los conceptos que utilizo y que están de por medio en la formulación, dicen mucho de la teoría que ilumina, que alumbra, que guía mi trabajo de investigación, ¿no? El marco teórico, otra cosa que es importante en el marco teórico es que también nos motiva, nos inspira a nuevas líneas, a nuevos trabajos de investigación. Cuando uno revisa un marco teórico para realizar una investigación, ya tienes claro el problema que vas a investigar, revisas el marco teórico, elaboras, construyes tu marco teórico y te vas planteando incluso en ese mismo proceso hipótesis. Algunas de esas hipótesis, como le he dicho,
van a servir para tu trabajo de investigación, pero otras hipótesis lo vas a dejar de lado y que tú lo vas a recoger para futuros trabajos de investigación. Por eso que cuando uno profundiza en el marco teórico, luego muchos trabajos de investigación que tú realizas, te sirves en gran parte, no en su totalidad, pero en gran parte, de ese marco teórico que revisaste primero, ¿no? Porque esas teorías que has revisado te llevaron a que encuentres otras hipótesis para futuras investigaciones que tú puedes seguir realizando, ¿no? Un caso concreto o un ejemplo personal. Hace un par de años yo realicé la tesis para la Pontificia Universidad Católica del Perú y empecé con la idea de que la investigación iba a ser cualitativa, ¿ya? O sea, yo estaba encaminado por ahí. Pero conforme fui avanzando en el proceso mismo del conocimiento de esa realidad que iba a investigar y de la revisión bibliográfica para elaborar mi marco teórico, me di cuenta que la investigación tenía que encaminarse por lo cuantitativo. Y finalmente terminó siendo cuantitativo, ¿ya? Primera cuestión. Seguí avanzando con la elaboración del marco teórico y leyendo más y más teoría, otros trabajos de investigación, y fui encontrando otras cosas que ya se desviaban un poco del camino de la tesis, pero fui guardando esa información, lo fui guardando. Y se vino ahí el Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Y como yo tenía a la mano una información adicional por mi marco teórico, y también porque hice algunas entrevistas a algunos agricultores de una localidad determinada, entonces resultó que de esa información me salió una ponencia, ¿ya? Y guardé la ponencia ahí. Y esa ponencia, si la tesis era bajo el enfoque cuantitativo, la ponencia fue bajo el enfoque cualitativo, en función de algunas entrevistas en profundidad que realicé a los agricultores de un lugar determinado y elaboré mi ponencia para ese congreso. Gran parte del marco teórico de esa ponencia era el mismo marco teórico que yo había consultado para la tesis. Lo curioso es que pasaron 2 años, este año se realiza un nuevo congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología y he presentado una nueva ponencia sobre el mismo lugar relacionado al mismo tema inicial y el marco teórico en gran parte sigue siendo el mismo, ¿no? El mismo enfoque, las mismas teorías, ¿no? Pero para explicar ahora un problema relacionado a los 2 anteriores, ¿no? Y la información está a la mano, o sea, lo que yo quiero decir con esto es que cuando uno se direcciona en ciertos trabajos de investigación, uno se vuelve de alguna manera especialista en esos temas. Lo que yo le decía a mis alumnos y lo quiero transmitir a ustedes, no importa qué jurado tienes al frente, no importa los grados, los títulos que tienen estos profesionales. Aquí lo importante es que tú eres el especialista. En la medida que tú investigas un problema de investigación y te has abocado a construir tu marco teórico permanentemente, investigas ese tipo de problemas, estás empapado de esos temas, entonces tú te conviertes en el especialista en ese tema, ¿no? Y por más que tu jurado, pues, sean profesionales altamente especializados, tú tienes que tener la firme convicción de que tú eres el especialista, el conocedor del tema y que tú eres justamente la voz autorizada para poder defender esa teoría como, ¿no? Como parte de tu elaboración, de tu propiedad, de tu trabajo de investigación, ¿no? Y eso nos debe dar siempre esa garantía, esa confianza para poder sustentar y defender el trabajo de investigación que uno realiza, ¿ya? Yo no sé si la última sesión, no sé qué dirá el colega Ronald, la última sesión hacemos de repente unos minutos del tema de la recolección de datos y luego hacemos unos tips sobre cómo sustentar la tesis, ¿no? Cómo defender la tesis, ¿ya? Algunos tips de repente por ahí, pero podría ser con la participación de ustedes, ¿no? En base a de repente a unos interrogantes, cosas por el estilo, para hacer algo más Yo dinámico. creo que sí, creo que sí, doctor, sí. Me parece más conveniente, cosa que se hace más participativo también. Sí, yo quisiera eso, la verdad, ¿no? Porque hoy ya también, en unos minutos más termino, porque ahí hay algunos que quieren compartir su teoría, su experiencia, su marco teórico, y sería bueno para poder intercambiar algunas ideas. Pero entonces, en la última sesión, yo preparo algunos tips sobre cómo exponer, cómo defender, cómo sustentar su tesis, cómo también responder de manera adecuada algunas preguntas cuando
Cuando todo el auditorio cree que ya el jurado te trajo abajo y tú estás convencido de que no es así, ¿no? Porque a veces ocurre eso, ¿eh? ¿Ya? Y lo vamos a conversar ahí entonces, algunos tips para eso, ¿ya? Entonces, todavía no pases al otro cuadro, ahí tenemos para toda la noche con ese cuadrito, ¿ya? Ahí bastante. Entonces ahí tenemos varios aspectos con el cual el marco teórico nos permite tener una mayor fortaleza, ¿no? Te permite también tener proveerte de un marco de referencia para interpretar diferentes resultados de estudios relacionados al problema que tú vas a investigar. Como yo les contaba en el caso personal de mi tesis y mis 2 ponencias en 2 congresos diferentes, ¿no? ¿Ya? Entonces, que partieron simplemente de una misma investigación y que partieron también de una misma revisión de la literatura, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo poder hablar o cómo poder entender las etapas con la cual se construye el marco teórico? ¿Ya? ¿Cómo se va construyendo el marco teórico? Lo ideal, estimados amigos, lo ideal siempre es que uno busque la literatura más cercana al tiempo de estudio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estamos julio del 2022, entonces lo más cercano en cuanto a investigaciones, yo debo ir pues a este mismo mes de julio, si hay publicaciones, o junio, ¿ya? Junio, mayo, abril, marzo del 2022. Es decir, lo primero es revisar las últimas publicaciones en relación al tema, al problema que yo voy a investigar. O sea, no es irme a lo más antiguo, sino lo más reciente. Entonces, si no encuentro ninguna publicación que tenga relación con mi investigación en el año 2022, me voy al 2021, al 2020, 2019, y voy hacia atrás, ¿ya? Y no el proceso inverso. Algunos siguen el proceso inverso y eso es inadecuado. ¿Por qué es inadecuado? Porque además, si yo reviso, por ejemplo, tesis que se han desarrollado, que tienen relación con mi problema de estudio, y que se han desarrollado y publicado el año 2021, o sea, el año pasado, se supone pues que esas tesis, en su marco teórico, han revisado la última información, ¿no? Entonces, lo que yo hago es irme a las últimas porque ellas ya están revisando las anteriores, y así hacia atrás, ¿no? Si yo me voy al 2018 y lo recojo yo como una información válida, a lo mejor el 2020, eso fue superado por otras investigaciones, ¿no? Que cuestionaron esa investigación y se trae un nuevo debate, ¿no? Sobre algunos aspectos que tienen que ver con el problema que yo he seleccionado. Entonces, aquí lo ideal es irme a lo último, que es lo último que se ha publicado. Ahora, a lo mejor alguien me pregunta por ahí, profe, ¿y qué tiempo de antigüedad debe tener la bibliografía que yo he consultado? Eso es en parte muy relativo, ¿eh? Porque va a depender mucho si hablamos también de qué tipo de información o de literatura me estás hablando. Por ejemplo, si es una literatura que tiene que ver con los antecedentes del problema, es decir, con otras investigaciones que se han realizado anteriormente, entonces lo ideal puede ser los 5 últimos años, ¿no? ¿Ya? Eso es lo ideal. Si hablamos de la teoría, entonces algunos enfoques teóricos modernos, muy bien, pero hay otros que pueden ser clásicos, ¿no? Entonces puede ser el año 1910, un clásico de los 1800, fines de los 1800, pero esos son clásicos. Y que para mí, dentro de mi perspectiva teórica, sociológica, antropológica, en fin, de acuerdo a la carrera profesional, para mí esa es mi visión, la forma como yo me ubico. Entonces yo lo sigo recogiendo en algunos elementos, ¿ya? En algunos aspectos centrales. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos nosotros sobre cuál es la teoría sociológica que explica tu problema de investigación, entonces es lógico que yo tenga que recurrir a algunos clásicos, ¿no? La manera como yo entiendo para explicar la situación de los ambulantes y que creo que ellos actúan bajo la lógica de la racionalidad, me va a llevar a revisar los escritos de Max Weber, ¿no? Y entonces me voy pues a los imagínense usted, ¿no? Cuántos años atrás y sigue siendo un clásico y lo sigo recogiendo para poder explicar esta problemática. Claro que eso va de la mano con otras investigaciones bajo esa misma perspectiva weberiana que han realizado otros investigadores, ¿no? Por ejemplo, si hablando del tema, ya yo mi sustento teórico, mi mirada sociológica es weberiana, recojo los escritos de Max Weber sobre economía y sociedad,
sobre la influencia de la religión protestante en los nuevos empresarios exitosos, ¿no? Pero también recojo de repente una investigación bajo la misma mirada weberiana realizada por el sociólogo Francisco Carruitero sobre el marketing cholo, sobre la racionalidad de los comerciantes ambulantes en La Victoria, en Lima, ¿no? Y que bajo la misma mirada investigó una realidad concreta. Entonces estoy recogiendo la teoría clásica con algunas investigaciones empíricas bajo la misma mirada weberiana que van a fortalecer mi trabajo de investigación. Y entonces, en función a eso, el debate es, mira, encontré que Carruitero y otros investigadores aportaron esto bajo la mirada de la sociología weberiana, pero encontré estos vacíos. Y justamente esos vacíos mi investigación pretende cubrir a través de este sustento que yo planteo, ¿no? Lo que también quiero decirles aquí es que hay que dialogar con los investigadores, hay que dialogar con los teóricos que yo he escogido para mi marco teórico. O sea, hay que hacer hablar a los teóricos. O sea, yo no debo quedarme en que ellos están ahí llenando a unas páginas de mi plan de tesis. No, yo debo dialogar con ellos. Yo debo debatir con ellos. Es decir, muy bien, Max Weber dijo esto, cuánto eso tiene vigencia, ¿no? Encontré tal teoría sobre la estrategia de marketing, muy bien, pero eso es para los países desarrollados. En el caso del Perú, ¿cómo se aplica esto? Y justamente mi investigación pretende esto acá, porque aquí no solamente toman en cuenta la racionalidad económica para comprar un producto, sino también están presentes los elementos culturales. Le incluye otro elemento, ¿no? Los elementos culturales. Imagínense, ¿no? Porque en una sociedad con una multiculturalidad diversa, como es justamente nuestro país, entonces viene todo ese sustento, ¿no? Y ya vas recogiendo diferentes teorías en función a ello. Es hermoso la investigación y es muy, 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 muy hermoso más aún elaborar tu marco teórico. No hay ninguna publicación de ningún texto sobre cómo elaborar una matriz de marco teórico, pero podemos también, nosotros la investigación tiene eso, ¿no? Que podemos ser creativos, ¿ya? De repente, si tú dices, voy a presentar mi matriz de marco teórico en mi tesis, tú dices, este está loco, ¿dónde leí de eso? Ninguna universidad te pide eso. Lo que yo te digo es que elabores una matriz de marco teórico para tu uso personal, ¿no? Un cuadro de doble entrada, donde colocas tú algunas variables o categorías que vas a estudiar, y en el otro lado colocas autores y que sustentan algunas citas, algún análisis tuyo personal sobre esa cita, en fin, y vas llenando un cuadro sobre una y otras variables. Y entonces, con todos los datos que tú requieres, ¿dónde está esa información? Porque eso nunca debes de perder. Lo que antiguamente, ¿ya? Lo que son de mi generación hacia atrás, ¿no? Hablaban pues de la famosa técnica del fichaje, ¿no? Que hoy ya no se utiliza, pero sí puedes tener en tu laptop una matriz de marco teórico. Y esa matriz tú colocas la información que tú requieres para que en cualquier momento tú lo revises nuevamente y elaboras una nueva investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Voy a proponer así. Elaboro una matriz de doble entrada y coloco como título arriba, coloco de repente, a ver, se me ocurre de repente hablar de la informalidad, ¿ya? De la informalidad. Y entonces sobre el lado izquierdo coloco un conjunto de autores que yo he revisado, ¿ya? Conjunto de autores. La siguiente columna coloco el libro, el título del libro. La siguiente columna, las principales ideas, ¿ah? Las principales ideas de cada uno de esos autores. La siguiente columna, la cita más importante, un fragmento, una cita de cada uno de ellos, más importante, ¿no? Y la siguiente columna puedo colocar mi análisis personal, ¿no? Mi análisis personal. Porque en esa cita de repente yo acepto o puedo discrepar también, pero voy colocando, voy mencionando ahí. Entonces, imagínense tener así una matriz de marco teórico sobre el tema de la marginalidad, sobre el tema del desarrollo agrario, sobre el tema del desarrollo educativo, sobre el tema del, no sé, en fin, ¿no? La pobreza. Entonces, una serie de autores con todo lo que he señalado. Esa es una matriz de marco teórico, ¿no? No te lo dice ningún libro, ningún autor, no lo encuentras en ningún esquema de alguna universidad o institución, pero la investigación tiene eso, en la que uno va recreando en función a tu propia experiencia, ¿ya? Entonces, en función a esa experiencia, yo digo, voy a hacer una matriz de marco teórico, y esto lo tengo acá, y lo guardo en mi laptop, y cada vez que voy a hacer una investigación, reviso esa matriz una y otra vez, para ver qué autores, cómo lo manejo, qué hay esto,
Y como siempre investigo sobre el mismo tema, esa matriz se va enriqueciendo cada vez más y más con nuevos autores, con nuevas investigaciones, con nuevas citas que voy agregando en ese cuadro. Entonces, ese es un aspecto muy, muy interesante, ¿no? Entonces, cuando uno elabora o revisa la literatura para elaborar marco teórico, hay que tomar en cuenta la revisión analítica de la literatura y la construcción del marco teórico. O sea, revisas la literatura de manera crítica, analítica, ¿no? ¿Qué contiene? ¿En qué contexto se escribió? ¿Para qué realidad? ¿En qué momento, ¿no? ¿En qué momento dado? ¿Para qué periodo del tiempo? ¿Con qué población trabajó? ¿No? Todo eso, y a la vez con ello voy construyendo mi marco teórico. Justamente porque el marco teórico comprende dos pasos: revisión y construcción, ¿ya? Revisión y elaboración es que algunos autores prefieren llamarle pues la perspectiva teórica, ¿no? Y no marco teórico. Perspectiva teórica en el sentido de que es dinámico, ¿ya? Y marco teórico, algunos lo consideran más como algo ya acabado, ¿no? Entonces, en este caso no. Reviso constantemente y voy elaborando, ¿no? Voy construyendo. Entonces, una perspectiva teórica, donde yo algunos acepto, otros con otros discrepo, ¿no? Con otros voy a cuestionar. Algunos descarto para mi trabajo, pero lo voy guardando para otras investigaciones. Me puede pasar también, ¿no? Reviso bibliografía, reviso literatura, y algunos los voy aceptando, los voy agregando para mi matriz de marco teórico para esta investigación, y otro pues simplemente lo voy guardando para otras investigaciones, pero yo ya lo estoy tomando en cuenta ahí, porque me han motivado, me interesa, y por lo tanto voy a seguir encaminado dentro de esos mismos temas, ¿no? ¿Ya? Ahora, la clave para, ya dije la palabra, ¿no? Bueno, valga la redundancia. La clave para poder buscar información para tu marco teórico es determinar, repito, valga la redundancia, determinar cuáles son las palabras claves que vas a utilizar, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, mi investigación tiene que ver sobre la pobreza y coloco pobreza, me van a salir pues miles de trabajos, ¿ya? Miles de trabajos. Entonces, esa no es una buena clave, ¿no? No es una buena palabra clave, ¿ya? En cambio, yo coloco aquí, a mí no me interesa toda la pobreza, me interesa hablar de la pobreza extrema. Entonces, coloco pobreza extrema. Ya voy discriminando muchos trabajos y voy quedando con unos, o con algunos trabajos, ¿no? Y si yo pongo pobreza extrema en el Perú, entonces voy seleccionando más todavía. O sea, siempre es bueno tener bien precisas las palabras claves que voy a utilizar, para sobre esas palabras claves yo luego buscar información, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo ingreso a una biblioteca virtual, no puedo colocar pues pobreza y me sale todas las tesis sobre pobreza, ¿no? Todos los libros sobre pobreza. Es muchísimo. Pero si coloco pobreza extrema, ya es menos, ¿no? Pobreza extrema en el Perú, menos, ¿no? Cosa por el estilo. O sea, voy reduciendo, voy reduciendo. Esa es la idea, buscar palabras clave. ¿Cómo yo selecciono palabras claves? Siempre es bueno, y eso es lo importante, toda investigación tiene un asesor, pues, ¿no? Todo investigador tiene un asesor de tesis. Entonces, con el asesor de tesis siempre hay que conversar. El asesor de tesis no solamente para colocar la firma y decirte ya, preséntalo, ¿no? Y luego aparece mi nombre en la tesis, ¿no? En la pasta de la tesis. No solamente para eso. El asesor de la tesis es alguien que te acompaña, alguien que te orienta, que te dice, mira, esto me parece importante. O sea, en gran parte la tesis es resultado también de lo que piensa el asesor, ¿ya? Entonces, ese asesor de la tesis también es aquella persona que te va a decir, mira, las palabras clave de tu trabajo son estas, vamos a determinarla acá. Y conversar con él, la persona más cercana con quien tienes que conversar permanentemente sobre tu tesis, es tu asesor. Y lógicamente luego, pues, otras personas que también tú has ido seleccionando como parte de aquellos que te van a orientar, te van a aconsejar, te van a permitir avanzar con el desarrollo de la tesis, ¿no? Pero si estamos hablando aquí de palabras claves para buscar información, esto siempre es bueno conversarlo con tu asesor de la tesis, porque además es alguien que conoce tu investigación desde el primer paso. Por lo tanto, es el mejor llamado para decirte, estas son las palabras clave con las cuales vamos a buscar información. Lógicamente también que cuando nosotros busquemos información para elaborar nuestro marco teórico, hay que tomar en cuenta muchísimo el en dónde estoy buscando esa información, dónde busco esa información, ¿ya?
Entonces, si voy a googlear, hay que saber dónde googleo, ¿no? No es lo mismo, no olvidemos que basta con tener una cuenta de Google para yo subir información. Y mucha de esa información que yo puedo subir porque tengo una cuenta de Google no está científicamente aceptada, ¿no? A lo mejor incluso puedo yo estar subiendo información que he plagiado de otros textos. Entonces es bueno pues saber, ¿no? Hacer una diferencia entre aquella fuente de información que son veraces, que tienen mayor aceptación, que tienen mayor autoridad intelectual para poder aceptarlo como tal, ¿no? Mínimamente, no entrar a Google académico, ¿no? Mínimamente. Pero después ya entrar a revistas especializadas, a bibliotecas virtuales, ¿no? Ahí les alcancé en el segundo PPT, ¿no? Sobre algunos instituciones, algunos medios en los cuales se publican algún tipo de información sobre tales temas. Entonces, buscar ello, ¿no? ¿Dónde los encuentro? ¿Dónde están? ¿Cómo llego a este tipo de información? ¿No? O sea, no es simplemente entrar a Internet. Ya lo dije empezando el tema de hoy. Muchas veces el Internet está lleno de información, pero no toda la información es la adecuada para realizar la investigación. Y quizás uno también de las grandes limitaciones que se tiene en el campo de la revisión bibliográfica o de la literatura es que también la información más actualizada, la información reciente, está en el idioma inglés, ¿ya? Entonces, felizmente también hoy la tecnología nos permite poder, pues, convertirlo al idioma, digamos, poder pasarlo al castellano para yo poder leerlo, ¿no? Adecuadamente. Pero el caso es que para poder buscarlo, esas palabras claves tienen que estar en el idioma inglés, ¿ya? Entonces, ese es otro elemento clave también para tomar en cuenta cuando buscas información, ¿no? Esas son algunas de las cosas que hay que tomar en cuenta aquí, ¿no? Entonces, yo elaboro un banco de datos con toda la información posible. ¿Por qué muchas veces Internet no es el medio más adecuado para la información? Me refiero a Internet, el Google en general. Lógicamente hay ventajas, ¿no? Tiene ventajas, pero también tiene algunas desventajas y esa desventaja hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? La gran ventaja de Internet es que tienes información fácil a 24 horas del día, ¿no? A cada momento y todos tenemos acceso, ¿no? La otra gran ventaja, como lo dije hace un instante, que tiene gran cantidad de datos, de información, ¿no? Sitios web encontramos sobre diversos temas, ¿no? Hay mucha información en español, antiguamente solo se encontraba en inglés. Acabo de decir que la información más actualizada está en inglés, cierto, pero al poco tiempo ya la encontramos en español también, si ya por último no tengo la posibilidad de buscar información en otro idioma, ¿no? Rápidamente ya lo están convirtiendo al idioma castellano o al español, ¿no? Entonces son ventajas. En Internet encontramos información reciente, ¿no? Entonces hay buscadores para poder encontrar información a través, ¿no? A través de Internet. Eh, Mucha información de Internet es gratuito, en otros casos sí hay un costo determinado, ¿no? Pero la gran mayoría es gratuito, ¿no? Es más, ¿no? Tú incluso si tienes tu cuenta de Google, puedes crear una red de contactos en la cual compartes información con otros investigadores y académicos. Eso también se puede, ¿no? ¿no? Entonces, hay muchas ventajas que tiene el Internet, pero así como tiene ventajas, también tiene sus enormes desventajas por otro lado, ¿no? No siempre las publicaciones de los sitios web han sido revisados por expertos. En otros casos, incluso pueden ser textos que han sido plagiados, ¿no? Donde el aspecto ético de la investigación no ha sido considerado. Y entonces eso luego tú vas a sufrir las consecuencias, ¿no? Cuando se haga el examen del antiplagio, ¿no? En fin, ¿no? O sea, ahí vienen las grandes desventajas que hay que tratar de evitar a través del uso de la literatura de Internet, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es básicamente los aspectos más centrales que se tomen en cuenta ya para la investigación o para la elaboración del marco teórico, ¿no? Entonces hay que tratar de evitar algún tipo de errores que se podría cometer. Las fuentes más importantes para obtener información para el marco teórico podemos ubicarlas en tres grandes dimensiones: las fuentes primarias, secundarias y terciarias, que tienen que ver básicamente con la posibilidad que tenemos de la información para poder elaborar el marco teórico, ¿no? Y el otro cuadrito final que tienen ustedes ahí, que ya creo que lo pases, la revisión de una referencia primaria, ¿ya? Tú tienes el planteamiento del problema de hipótesis,
ese planteamiento del problema de hipótesis, esto resume todo lo que he dicho en esta noche, va de la mano con el paradigma del investigador. Ese paradigma que maneja el investigador te lleva a que elabores tu diseño de cierta manera, ¿ya? El diseño que tú seleccionas, tu diseño metodológico, está en función al paradigma del investigador. Y ese paradigma del investigador es el que orienta, el que guía, el que va a encaminar la investigación en función al planteamiento del problema y tus hipótesis, ¿no? Ese diseño toma en cuenta muestra, característica, participante, qué método vas a utilizar, en fin, y de ello se deriva la estrategia que vas a utilizar tú para recoger la información, para poder hacer el levantamiento de datos, procesamiento de datos y finalmente llegar a tus resultados y discusión. Entonces, en otras palabras, el marco teórico en función a la referencia primaria que tiene que ver con los libros, los textos que se han elaborado sobre el tema, miren, te sirve desde el planteamiento del problema para tu formulación de tu hipótesis y te lleva incluso hacia el uso de este marco teórico para poder llevar a explicar los resultados y hacer la discusión de estos resultados. Que no es otra cosa justamente lo que yo les decía, hacer hablar a los autores, dialogar con ellos, debatir con ellos, es decir, no dejar pasar por alto los diferentes textos, libros, autores, teorías que yo he recogido para mi tesis, sino que aquí debo entrar en una cuestión de un diálogo abierto con ellos, que es justamente la discusión, ¿no? En la investigación se encuentra que el tanto por ciento esto, tal cosa, por acá, por allá en la ciudad de Huacho, ¿no? Al respecto, el autor tal señala que para países de tales características se presentan situaciones, ¿no? Como los relacionados a esto. Sin embargo, como vemos en la tabla número tal, en la ciudad de Huacho perteneciente a un país de tales características como es el Perú, se incluyen otros factores asociados a tales cosas, ¿no? Entonces, miren, es interesante, es riquísimo hacer una investigación porque no solamente tú recoges datos de una realidad concreta, ¿ya? Y con esto termino, sino que a la vez también, ¿ya? Tú entras en un diálogo permanente con los autores. Y eso es lo interesante, ¿no? Entonces, con esto yo quiero terminar la sesión de hoy y dar paso a algunos de ustedes que querían compartir su investigación, ¿ya? Creo que fue la señorita Arlet Ruiz, creo, no recuerdo quién fue que quería compartir su marco teórico. Así es. Bueno, en lo particular, pues creo que esta presentación me hizo recordar lo que estudié con la investigación, porque lo del marco teórico pues es algo fundamental que construir en una investigación, tanto cuanti como cualitativa. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, pues yo trabajé en la investigación cualitativa con la que tiene que ver con características, todo eso, pero también una profesora durante el seminario de la carrera nos compartió una presentación de que el desarrollo de la estructuración del marco teórico, precisamente ella nos decía que el marco teórico es la selección de teorías elaboradas, pero también por otra parte ver esos conceptos que de alguna manera vayan influidos por nuestro objeto de estudio y tener claro nuestro planteamiento del problema, porque si nosotros no tenemos claro lo que es nuestro planteamiento del problema, pues de alguna manera nuestra investigación pues no va a funcionar como tal. Entonces ella lo que nos hacía mención en la carrera era que el marco teórico va fundamentado no tan solo por nuestro objeto de estudio, sino también por nuestro planteamiento del problema, la estructuración de objetivos y principalmente cómo es que esa rama es una red sistemática de conceptos, de teorías que van relacionadas a nuestro objeto de estudio, pero también a nuestro tema de interés, porque de acuerdo a cada tema de interés nosotros podemos seleccionar qué investigación construir, si cuantitativa o cualitativa, porque la cuantitativa tiene que ver con los números, con las cuestiones estadísticas, mientras que la parte quali tiene que ver con los atributos o cualidades del objeto que nosotros queremos investigar. Entonces, a grandes rasgos, yo trabajé en una investigación, hice una tesis, que la mía fue relacionada a trayectorias académicas, análisis de trayectorias escolares en jóvenes de preparatoria y jóvenes de universidad. Entonces, lo que yo aquí analicé fue empezar a conceptualizar al estudio de la educación desde Emily Durkheim, como fue un sociólogo, porque él también analizaba esa función educativa, pero también por otra parte la comprendía desde la parte desde donde tiene que ver como la función del carácter social, que
la educación pues tiene ese fundamento de que el individuo pues tenga como ese conjunto de poder relacionarse con su entorno. Entonces desde ahí empecé a construir yo mi marco teórico y también ahí, a partir de ahí seguí analizando el elemento de la educación antes de poder seguir construyendo o analizando el efecto de lo que son las trayectorias académicas. Entonces de ahí analicé los objetivos principales de cuáles son, pues, el relieve principal de la educación, de los objetivos, y principalmente todo mi marco teórico está fundamentado en cuanto al área de la enseñanza, pero también, por otra parte, que la educación, pues, tiene ese objetivo de generar un sentido de humildad por parte de los estudiantes y también por parte de los profesores. Entonces, de ahí retomé a varios autores, que fue a Pablo Latapí, otro autor que también analicé en la educación. Desde ese autor yo analicé lo que es el alcance de la educación y cómo es que la educación pues tiene ese sentido de ser gratuita y de alguna manera no tan solo considerarla como un derecho, sino también por otra parte como ese sentido en el cual el estudiante adquiere competencias, formación profesional y principalmente procesos organizacionales educativos. Entonces yo todo en mi marco teórico no tan solo lo estudié en base a competencias educativas, sino también en cuanto a base de competencias curriculares, porque todo esto lo enmarqué en una perspectiva teórica que fuera fundamentada a identificar el sentido de la educación y ver desde qué parte se retoma o se analiza a la educación. Porque yo cuando empecé a estudiar la materia de metodología en segundo semestre, yo me acuerdo que yo no tenía claro bien fundamentada de cómo citar o cómo construir teorías y todo esto, sino que yo de la prepa lo traía, pero desde otro significado, lo traía nomás con los conceptos o las ramas de investigación, que cuáles son y todo eso, sino que ya aquí en la universidad ya me dieron la información de cómo construir un trabajo de investigación y todo esto, y ya de ahí lo fundamenté. Porque yo antes me acuerdo que quería tener un tema de la educación relacionado a lo que es una problemática escolar, pero yo no lo veía desde el otro punto, que es desde donde se analiza esta problemática escolar, que son las trayectorias académicas, porque principalmente las trayectorias son las que permiten evaluar tanto el rezago como la condición de rendimiento escolar, pero también por otra parte ver cómo revisas, avanzas, revisas y avanzas. Eso es lo interesante. Por eso justamente Arlet nos ha señalado de esa manera, ¿no? Cómo el investigar una teoría determinada, una información o una literatura para el marco teórico determinado, la llevaba inmediatamente a encontrar otro tipo de información y a entender que esto también era necesario y esto lo lleva a otro, o sea, lo va inmediatamente relacionando con uno y otro. Y quizás, y respóndeme esto, Arlet, o respóndenos a todos, y quizás al momento de revisar la literatura y enriquecer tu marco teórico, también llevabas, respóndenos, también te llevaba eso
a que modifiques de alguna manera tu problema, no tu problema, porque era cualitativo, sino la pregunta de investigación? ¿Te llevó a eso o no? Pues de hecho, ese fue como uno de los detalles, porque con un profesor que llevaba esta materia de la tesis, que fue en séptimo semestre del diseño metodológico, yo pues no había profundizado en sí cómo era desarrollar una tesis, sino que con el maestro, pues él nos tomó por sorpresa porque nos había dicho, vamos a iniciar con su tesis, y pues esta materia estaba programada en el siguiente último semestre. Entonces ahí como de alguna manera como nos pedía el trabajo de una semana para otra, entonces sí fue como a presión, porque de alguna manera pues no hubo tanto tiempo de poder construir y todo eso, y eso pues esa parte fue la que generó que volviera a construir la pregunta, modificara, porque de hecho pues el profesor nos pedía unas secciones por línea, y ya de ahí el profesor nos citaba, pero también por otra parte nos mandaba a hacer correcciones, y a veces esas correcciones nos las pedía de un día para otro, porque yo tenía clases con él miércoles y jueves, entonces con el profesor, él me pedía y luego lo tenía que corregir, entonces ya cuando él lo leía, ya lo vio y ya le quedó bien, entonces dice, con esto me quedo bien, me quedo perfecto tu trabajo y todo eso, y ya fue como de alguna manera me hizo el comentario de cómo modificar esa pregunta de investigación. Entonces ahorita, gracias a que ese profesor me dio la orientación de cómo modificar esa pregunta, ahorita ya tengo bien fundamentada mi pregunta general y mi objetivo general, así como mis objetivos específicos. Bien, entonces yo te felicito, Arlet. Mira, así en ese mismo camino. ¿Ya? Yo realmente te noto bastante empapada de los temas de investigación, ¿ya? Y eso es bueno, ¿no? Porque y aparte me dice que tienes un asesor que te está orientando muy bien, te corrige permanentemente. Eso también te va a ti a llevar a que fortalezca más ese espíritu por la investigación, ¿ya? Entonces aquí, desde Huacho, Perú, yo realmente te agradezco tu participación y a la vez, ¿no? Te deseo los mayores éxitos para tu futuro profesional. ¿Alguien más desea compartir algo sobre su investigación? Sobre su marco teórico específicamente, que es el tema que estamos viendo. Bueno, si no hubiera más, yo quiero quedarme con algo esta noche, ¿ya? Antes de cederle la palabra a ustedes, los organizadores. Yo les hablé en algún momento de mi sesión de hoy, les hablé sobre la posibilidad también que como uno como investigador tiene para poder recrear su propia metodología, su propio enfoque investigativo, ¿no? Y dentro de ello, yo algunas cosas en mi práctica mismo de investigación he ido construyendo. Y una de las cosas que he construido en función al marco teórico es lo que yo les hablé de la matriz del marco teórico. Y la verdad que me da muy buenos resultados, ¿ya? Así, ¿cómo construirlo? Cada uno es libre de ir construyendo los elementos a tomar en cuenta en una matriz, ¿no? En este caso, de una matriz de marco teórico. Le digo algo, elaboran esa matriz y tienen para varias investigaciones. Constantemente revisan la matriz y van enriqueciendo, lo van mirando y van planteando nuevas investigaciones para diversos tipos de actividades académicas, ¿ya? Con esto cierro hoy día. Quiero agradecer a todos ustedes. Buenas noches. Bueno, sí, también recordarles que hay un certificado, es opcional. Es opcional, el costo es de 20 soles, así que están invitados a todos para que obtengan el certificado. Disculpen, mi internet está un poco lento. A ver, ¿alguien más desea preguntar? Si no, para dar por culminado la sesión del día de hoy. Bueno, en todo caso me gustaría a mí comentar algo, ¿no? Antes de pasar a cerrar el evento, que ha sido, por cierto, bastante enriquecedor. Estamos compartiendo miradas internacionales, como ya sabemos, ya desde México y otros países. Así que las actividades que está haciendo el Colegio de Sociólogos son de trayectoria, tanto local ¿no? como la participación de otros países, valga la redundancia, y eso es lo positivo. Dicho esto, quisiera consultarle algo a
al magíster Francisco Maya, con todo el respeto que se merece. En relación a... Yo tengo amigos que son marxistas también, pero hacen sus tesis, pero recogen elementos de otras teorías para complementar y fundamentar, en todo caso, el enfoque o el marco teórico desde su mirada, ¿no? Pero con ello, de acuerdo a lo que afirman, es que no se pierde en todo caso el enfoque que se viene trabajando, porque según lo que se comprende, ¿no? Metodológicamente, y como usted bien lo ha explicado, va enriqueciendo la propuesta en todo caso para poder desarrollar su investigación, ya que la ciencia obviamente tampoco es estática, no es rígido. Entonces, pensar que la explicación a como se concebía antes, lo marxista, porque al final era una diversidad, no era una cuestión homogénea, iba a implicar una cuestión que inamovible, ¿no? Algo teleológico, como decían los positivistas, tomando algunos conceptos que mencionó el profesor, que una ley que ya era, ¿no?, de vida y no se podía cambiar. Entonces, pero tendríamos que basarnos en el sustento de que no podemos aceptarnos de los goces del avance científico ni material, ¿no? Porque eso permite que, en todo caso, la teoría o el enfoque que quiero yo manejar sea mucho más sólido y consistente. Entonces, desde allí no sé cuál sería su apreciación, ¿no? Una cuestión ya, digamos, particular, más allá de la cuestión Sí. metodológica. Un poco me has hecho recordar mi época de estudiante universitario, Ya. hace muchísimos años, dirían algunos. Recuerdo mucho que mi profesor de metodología de la investigación era un profesor cuya mirada metodológica era el positivismo, ¿ya? Y yo estudié pues en una época donde los colegas de esa época pues eran marxistas radicales, ¿no? Y entonces no lo aceptaban como docente, no lo aceptaban como docente. Y el gran argumento de los colegas, de mis compañeros de clase en esa época, era justamente la mirada positivista del profesor, por cuanto todos los fenómenos sociales tendía a cuantificarlo. ¿Ya? Miren, el argumento. Por lo tanto, decían, no, nosotros somos marxistas y esto no es otro camino. ¿Ya? Nosotros seguimos el método dialéctico de acá y por allá. Pero lo curioso fue cuando en otro curso, yo recuerdo que me tocó exponer a mí sobre un texto de Lenin en esa época, ¿no? Eso nos hacían leer. Y el texto de Lenin era la teoría del desarrollo, perdón, el desarrollo capitalista en Rusia, ¿ya? Es un libro voluminoso. Y gran parte de ese libro, oh sorpresa, contiene tablas estadísticas, ¿ya? Es decir, Lenin, uno de los grandes representantes del marxismo, recurre a la cuantificación de los hechos para poder explicar cómo se originaba el desarrollo capitalista en Rusia. Esto un poco para responder a tu pregunta. Entonces, muchas veces nosotros queremos, ¿no? Bueno, felizmente ya en estos tiempos se ha superado bastante, ¿ya? Supera bastante. Lo ideal sí es que no entres en contradicción entre utilizar una teoría y otra, pues, ¿no? O sea, ahí sí sería, pues, contrasentido. Pero recoger diferentes aportes para poder sustentar mejor tu investigación, eso es aplaudible, eso es válido. Siempre y cuando, repito, no llegues a un nivel de contradicción entre uno y otro enfoque en tu planteamiento teórico, ¿no? ¿Ya? Es un poco lo que podría mencionar. Es más, ¿no? Incluso, y lo dije en la sesión 2, también se puede hablar, pues, hoy en día de las investigaciones mixtas, ¿no? Imagínense, hace 20 años atrás se decía que era irreconciliable el enfoque cualitativo con el cualitativo, ¿ya? Entonces, hoy no, ¿no? O incluso se recurría a explicaciones epistemológicas para decir que eran irreconciliables. Hoy existen las investigaciones mixtas, que justamente buscan unir ambos enfoques en uno solo, ¿no? O sea, mucho se ha avanzado en eso. Excelente, profesor. Bueno, para recordarles, obviamente, y soy bastante insistente a veces, estamos ofreciendo un certificado opcional, costo cómodo, costo popular, por decirlo así. Es una forma de financiar las actividades del Colegio de Sociólogos. Recordemos que somos autogestionados. 20 soles nada más. Las coordinaciones las pueden hacer por vía WhatsApp. Asimismo,
se está proyectando un curso de gestión social y relaciones comunitarias, el cual sí tiene un costo para poder participar. Tenemos el proceso de inscripción hasta el 18 de julio. Ya comenzaron el proceso de convocatoria de inscripción por parte del equipo de practicantes, la Junta Directiva del Colegio de Sociólogos. Es principalmente para analizar cómo vienen desarrollando la resolución de conflictos socioambientales dentro del país y que también puede servir como información y teoría previa para algunas personas que deseen investigar algunos conflictos sociales a nivel de Latinoamérica o quizás del mundo, ¿no? No está muy alejado de la realidad de México, casi hay cosas parecidas, temas ambientales, por ejemplo, el Istmo de Tehuantepec, justamente estaba viendo el otro día el barco ferroviario, donde se va a tratar de conectar una opción, ¿no?, de intercambio comercial entre el Océano Pacífico y el Atlántico para poder suplir la presencia del Canal de Panamá y reducir costes, ¿no? Casi que el más barato son como $1 millón de peaje para transitar por el Istmo de Panamá o el Canal de Panamá, y esto lo reducirías en el caso de México, el Istmo de Tehuantepec, que está casi por la península, creo, no sé, hay un Tren Maya por ahí, no sé si tal vez creo, no precisa, pero toda una estructura ferroviaria y 2 puertos de Veracruz y el otro lado de Morelos, creo, algo así. Es para poder permitir un intercambio comercial. Entonces, esto genera también conflicto, ¿no?, entre los ambientalistas y la propuesta de desarrollo, ¿no? Por lo general ocurre también similar acá, como quienes quieren desarrollar con una mirada quizás no integradora o sostenible o ambientalista, y quienes tienen solo un enfoque, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionamos esa confrontación entre la comunidad, la población autóctona o indígena, como lo quieran definir, versus el desarrollo urbano que siempre va a primar hasta que haya otro modelo? No lo sé, ¿no? Pero eso, por lo general, más o menos en resumen, plantea la gestión social y relaciones comunitarias para que haya una relación, una convivencia armónica o armoniosa entre estos dos actores principales, ¿no?, el Estado y la comunidad, y el sector privado o la empresa, ¿no? Como el curso es cómodo para egresados y público general, son 50 soles nada más, y estudiantes son 40 soles. Espero que, por favor, si no pueden inscribirse, obviamente se comprende, es entendible, pero si lo pueden difundir, encantado, para que de pronto vaya por ahí alguien quien se interese y podamos recaudar fondos, ¿no? Todo es para seguir financiando, ¿no? El Colegio de Sociólogos, que no es la Escuela de Sociología, a ver, solo con una diferenciación puntual, es el gremio profesional que aglutina a todos los sociólogos licenciados, titulados, ¿no?, en este caso a nivel regional, pero también a nivel país, ¿no? Es un gremio, una organización gremial de profesionales, ¿no? Entonces, yo me quedo con eso, agradezco la participación y la enseñanza que siempre nos deja el profesor Francisco Maya, es muy enriquecedora. Yo estoy seguro que la mayoría de las personas que están todavía conectadas están agradecidas, y hasta que concluya, ya faltan dos sesiones, y con ello vamos a saber o tener conocimientos necesarios o básicos para elaborar una investigación o tener las herramientas metodológicas para elaborar una investigación, ¿no? Yo me quedo, y nuevamente el saludo de parte del Colegio Regional de Sociólogos Lima Provincia. Saludo a todos los que están de la zona local y a nivel internacional, como México y otros países que se hayan conectado. Gracias totales. Bueno, entonces damos por concluida esta sesión. Muchas gracias al ponente, muchas gracias, licenciado, gracias a todos los presentes. Se culmina el día de hoy la sesión.